La historia comienza en la antigüedad con un viejito matando una serpiente, la cual es pareja de una diosa, supuestamente para atraerla y quitarle la piedra de la inmortalidad. Pero al verlo, la diosa se lo come y desata una maldición que hace que todas las mujeres pierdan su cría. Después volvemos al presente con un grupo de mafiosos liderado por un hombre llamado Calvin. Todos andaban en busca de la piedra de la inmortalidad, ya que el señor Balbi sufría de cáncer y esta era su última oportunidad para curarse. Todos se adentraron a la jungla para atrapar una serpiente, ya que dice que si la torturas podrás atraer a la diosa. Sin embargo, uno de los secuaces no quiso capturarla ya que tenía miedo, entonces este lo manda a visitar a San Pedro y le iba a disparar a otro que se fue huyendo, pero no lo hace para que la serpiente no se espante y habla con el otro para que la atrape y así llevársela. Este, después de atraparla, se siente asustado por la maldición de la diosa y se va a visitar a San Pedro. Y el líder se burlaba del macho que había encerrado. Luego en la noche vemos que la serpiente que había escapado estaba cambiando de forma. Y al día siguiente conocemos al detective del pueblo que se estaba burlando de la gente en el festival del año. Todo mientras su mujer estaba devastada en el baño porque había perdido otra criatura. Y el detective trató de consolarla. Mientras tanto, la diosa serpiente estaba terminando su transformación. Mudó de piel y todo eso, y como tenía una hambrita se roba un huevito de caimán y se lo traga. Y llega al río donde había una mujer que se estaba bañando y le roba la ropa. Por otra parte, el viejito estaba torturando al amante de la diosa y como él está conectado con ella, ella percibe su dolor. Y ahora ella anda como sin nada y al llegar al pueblo se encuentra con una tremenda fiesta. Todos estaban bailando y divirtiéndose y vemos a este señor que podía controlar a la serpiente con su canto y al hacerlo ella empieza a bailar descontroladamente. Vemos dos rufianes que se acercan a ella para llevársela a un lugar para hacerle cosas prohibidas, pero no sabían lo que les esperaba. Empiezan a tratar de maltratarla y todo eso, pero buenas a primera ella empieza su transformación y se convierte en la diosa serpiente y empieza a atacar a los malos. Primero arroja el primero hasta una pared, luego al otro lo tumba con su cola y le da unos pinchazos, luego agarra el otro y se lo traga y luego en la noche las vemos digerirlo tranquilamente. Más adelante la vemos que va caminando y se sube a un poste de luz para calentarse. Ya saben, las serpientes siempre buscan el calor. Al día siguiente la vemos desconsolada en abajo de un árbol y una mujer llama a la policía, a la comisaría. Allí el detective empezó a interrogarla y como estaba sin ropa, el detective decide llamar a su esposa para que venga a vestirla. En ese momento la diosa vio una foto de uno de los tipos que había secuestrado a su amante y la rompe y se desmaya del coraje. Mientras la esposa del detective se quedaba con ella, él revisaba la escena del crimen donde la diosa había destruido los tipos malos. Y lo más extraño fue un enorme pedazo de carne que habían encontrado del tipo que la diosa había devorado. Este tenía ropa, huesos y un teléfono dentro y decidieron abrirlo para examinarlo. Todos estaban asustados porque era algo muy inusual que nunca había pasado en ese pueblo. Estaban muy desconcertados y querían saber qué era que pasaba. Por otra parte, la mujer del detective ayuda a la diosa a vestirse. Y en la noche vemos que la suegra le hizo un altar a la diosa serpiente para pedirle el milagro de que le conceda tener un nieto. Sin embargo, ellos dos creían que se estaba volviendo loca. En la noche la esposa quiere hacer el delicioso para ver si pueden tener un bebé, pero él le dice que no, que le dolía la cabeza por aquella escena que había visto del pedazo de carne y delante nos damos cuenta que un infeliz está abusando de una chica y la cómplice era su esposa. Y afortunadamente los gritos hicieron despertar a la diosa y se lo terminó tragando. En la mañana siguiente, uno de los secuaces de Balvin le dice que el encantador de serpiente había visto a la diosa serpiente en el pueblo y este lo pone a electrocutar el que tenían secuestrado y mientras que la diosa siente su dolor por la conexión que tenían. Entonces, este sale huyendo de allí por miedo a que la diosa se lo tasajee. En el pueblo, un infeliz estaba agrediendo a su esposa y cuando intentó agredir a sus hijos también, ella se encerró con ellos. Y entonces desde adentro escucharon unos ruidos fuertes y el chico observó por una ventana cómo la serpiente se llevó a su padre. En la mañana siguiente vemos que el detective está revisando la escena del crimen, viendo que todas las víctimas tenían la misma marca que los otros cuerpos. Momentos después recibe una llamada del forense que le dice que la masa de carne estaba llena de pinchazos y veneno, como si los hubiera asesinado una serpiente. Mientras tanto, la diosa despertó a orilla del río y se introduce en él y al sumergirse se levanta en un templo donde estaban haciéndole un ritual y en este ritual ella cambia de piel, lo que explica por qué se mantenía tan joven durante tantos años. Después vemos a una mujer llegar a la habitación de su madre ciega y descubre los cuerpos del abusador y la abusadora y el detective al ver la escena, como sabe que su esposa trabajaba ahí, la llama para ver si ella está bien y cuando le preguntó por la chica de la comisaría ella le dijo que había desaparecido de repente y que no sabía dónde estaba.
Y entonces vemos al encantador de serpiente viendo una peli de la mujer serpiente, y en ese entonces se aparece la señora serpiente y empieza a perseguirlo por todo el pueblo. Corre por aquí, corre por allá, y se andaba cayendo y se levanta y vuelve a correr, y corre por aquí, corre por allá, y casualmente el detective estaba pasando por ahí y cree que al viejito se le habían freído unos circuitos del cerebro y empieza a correrlo. Y corren por aquí, derrumban el mercado y pasan por acá y otra vez por aquí, por allá. Y luego la diosa salta por una casita y vuelve y salta y baja por un tubito y siguen corriendo hasta que llega hasta la calle sin darse cuenta y un carro lo manda a visitar a San Pedro y el detective empieza a revisarlo y hacen todo, pero no pueden darle la vida nuevamente. Y a lo lejos el detective ve a la mujer serpiente y se queda pensando, pero ella desaparece. Y esa noche el detective invitó a sus compañeros a cenar a casa y estaban todos divirtiéndose, muy contentos, y tanto así que Maya empezó a bailar con su madre y se divirtieron mucho y luego hicieron el delicioso. Luego a mitad de la noche la suegra del detective lo despierta para decirle que había soñado con la ubicación del amante de la serpiente. Le dice que lo tienen atrapado en un lugar, torturándolo para atraer a la serpiente y así robarle el diamante de la inmortalidad. Y así pero él no le hace mucho caso y la despide y le dice que se vaya a dormir. Y al día siguiente la encuentran durita como un roble. Y aquí nos damos cuenta que quien lo despertó en la noche fue su espíritu, porque ella se había sacrificado como parte de su ofrenda. Luego vemos el viejito calvo preocupado porque el amante de la diosa había dejado de moverse, y este se desespera y toma un poco de caca y sale corriendo a buscar su secuaz, y luego de golpearlo se la unta en la cara para que así atraer a la diosa con el horrible olor. Luego de arrastrarlo, el calvo empezó a tener un horrible dolor de cabeza y en medio de su locura le dispara a uno de sus secuaces y usando eso como amenaza obligó al otro a correr. Luego vemos que en realidad esta serpiente no estaba muerta y como dejaron la tapa abierta aprovechó para escaparse. Todo esto mientras la diosa captaba el olor de la caca en el mafioso. Cuando lo capturó se dio cuenta que él no tenía a su amante y se fue a buscar a su amado, y cuando llegó allí acabó con los malvados secuaces, y cuando por fin encontró a su novio se dio cuenta que él estaba muy débil y estaban tan contentos que comenzaron a hacer el delicioso apareándose. Y momentos después vemos a Mr. Balbi encontrar a sus secuaces duritos como un roble, y así se dio cuenta que la diosa andaba cerca. Rápidamente se puso un traje especial ya que con este la diosa no lo podría ver, y entonces le puso música para confundirla, y así logró atraparla en su red. Después que la tenía atrapada le dispara y le dice que si no le da la piedra de la inmortalidad la va a mandar a visitar a San Pedro. Por otro lado vemos al detective que va de camino hacia allá y al escuchar el disparo ingresan rápidamente al lugar de los hechos y ahí se forma una mini balacera y le dan un tiro al compañero del detective y también abalean a este desgraciado que es más malo que el gas morado, y ahí lo tenían atrapado y el detective ayuda a escapar a la joven serpiente. Entonces ella se pone a llorar al ver que falleció su amado. Y ahí estaba llorando, sufriendo, y entonces vuelve el malo y escapa y termina tasajeándose al compañero del detective. Entonces el detective empieza a darle unos golpes y rápidamente la mujer aleja al detective con mitad mujer y mitad serpiente, y así ella atrapa a este viejo calvito que es más malo que el gas morado y lo introduce en la caja de cristal para que fallezca electrocutado como lo hizo con su amado y escapa de ese lugar. Más adelante vemos al detective tener su primer hijo tal como lo había pedido su suegra a la diosa, y más adelante vemos a la diosa serpiente también atender sus huevos donde estaban naciendo sus crías. Allí nacieron unas cuantas serpentitas fruto del amor con su amado. Y así termina esta historia. Suscríbete al canal, dale like, comparte y comenta en este video.